Bendiciones a todos, bienvenidos una vez más a una palabra de Dios desde Oasis Alajuela, acá en Costa Rica. Hemos estado hablando el jueves anterior y hoy queremos terminar esta meditación acerca de la verdadera adoración, la falsa adoración, pero sobre todo yo le he llamado a este tema adoración en tiempos de crisis, adoración en tiempos de crisis. Si hay algo que hemos aprendido de parte de Dios es la adoración, la importancia que tiene y para Dios lo relevante que es. Hacemos un repasito de unos 5 minutos de lo que hablamos en la lección anterior, que usted lo puede ver en el mensaje que está allí mismo en nuestro canal, que dice adoración en tiempos de crisis, la primera parte, y hoy es adoración en tiempos de crisis, la segunda parte. Hacemos un pequeño repasito para que usted se ubique, pero si quiere entenderlo mejor, por favor, vea el mensaje anterior para que sea edificado completamente con la enseñanza. Vamos a Primera Reyes, capítulo 18. En este capítulo habla cuando Elías, el profeta, cuyo nombre es Mi Dios es Jehová, se enfrenta con Acab y Jezabel, su esposa. Todo eso lo hemos desarrollado. Usted sabe que Acab era un rey judío, ¿verdad? Era de los judíos, era rey del pueblo del norte, que era Israel. Se había dividido el reino después de David, Salomón. Salomón tenía un hijo que se llama Roboam, y las tribus se dividen, se quedan 2 con Roboam, que se llamó Judá, el reino del sur, y 2 se van con Israel, con un hombre llamado Jeroboam, y son 10 tribus que se van con él y el reino se divide. Entonces se llama Israel el reino del norte y Judá el reino del sur. Y entonces después de esto aparece en acción, ¿verdad? Viene el ministerio del profeta Elías. Después de ese tiempo entonces vienen varios reyes hasta que llega Acab. Acab era un rey que era rey del reino del norte de Israel y se casa con una princesa de Tiro, ¿verdad? Que se llamaba Jezabel, que trajo sus dioses, trajo sus culto pagano, sus costumbres de adoración a dioses falsos. Y entonces, si pudiéramos narrar la historia del profeta Elías y repasar un poquito, diríamos que es la historia de Jehová enfrentándose a Baal. Ahora, nosotros sabemos que no existe comparación, porque Dios, Jehová, nuestro Dios, es un Dios verdadero, el único Dios verdadero. Y estos dioses falsos en realidad ni existen, pero en la gente, en las personas, el pensamiento o la concepción de que hay otro Dios, un Dios falso que por cierto no existe, pero al creer la persona en aquello representa una oposición a la adoración al único Dios verdadero. Así estaba Israel, estaban en una ambivalencia, si mi Dios es Jehová o si mi Dios es Baal, si mi Dios era Acera, porque Baal les daba ciertos beneficios según ellos, ¿verdad? Y entonces, imagínese usted que era el Dios protector para ese pueblo de la princesa Jezabel, y entonces ella se casa con Acab y le trae sus dioses a tal punto que Acab abandona el culto a Jehová Dios y se vuelve al culto de su esposa, a Baal. Y no solo eso, ahora empiezan no solo a negar a Jehová, sino que empiezan a perseguir a los profetas de Jehová, y termina la misma Jezabel matando, destruyendo, dice la palabra del Señor, a los profetas de Dios, a los profetas verdaderos. Entonces, en este tiempo aparece el ministerio de Elías, que su nombre significa Mi Dios es Jehová. Qué bueno que Dios siempre, cuando hay oscurantismo, cuando hay duda, cuando hay allí una prevaricación del pueblo entre uno y el otro, aparece alguien. Dios siempre tiene a alguien que dice, el nombre de Elías es Mi Dios es Jehová. Imagínense para los profetas de Baal decirle, ¿dónde está Elías? O sea, ¿dónde está Mi Dios es Jehová? Ellos mismos seguramente aborrecían ese nombre, como cuando a mí me toca decir saprisa, ¿verdad? Una cosa así que uno no quiere decir, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Muy bien. Hermanos queridos, este pueblo de Israel representa al pueblo rebelde, a la gente que ha conocido a Dios, que sabe quién es el Dios verdadero, pero que por intereses personales de vez en cuando se levanta sus propios dioses, todos estos dioses que hoy en día existen. Y usted dice, pero es que no hay otros dioses. Otra vez le digo, existe lo que nosotros creamos de creer y creamos de crear, porque los podemos crear en nuestra mente. Por ejemplo, el dinero, algunas otras cosas que tomen el lugar de nuestro Dios, el tiempo de Él, nuestra ofrenda a Él, nuestra honra a Él, nuestro respeto a Él. Todo lo que tome ese lugar es un Dios falso.
Y hoy en día pasa mucho esto, y hoy en día hay una generación que está con el corazón en esa ambivalencia a veces. Y usted dice, pero ¿cómo? Hay muchachos que van hasta algunas iglesias tan lindas para jóvenes. Sí, gloria a Dios por esas iglesias lindas para jóvenes, pero a veces son más clubes sociales. Lo último que se predica es la santidad, el amor por Dios, la verdadera transparencia. Es un asunto de una vivencia, de que Dios es uno más de las modas para los jóvenes y para la gente. Y así no es. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es un Dios celoso. Ser cristiano, ser un verdadero creyente, es ser radical. No digo un religioso, no digo un legalista. Claro que en Dios se disfruta, claro que nosotros tenemos jóvenes, pero el verdadero sentido de ser un creyente y de ser salvo es caminar en santidad, obedeciendo los preceptos de la palabra de Dios, no viviendo en un club social que me alegra, que me agrada, que qué bonito, que me predican de Dios, pero también me hablan ahí un poco de otras cosas, y como más que edificar, matizar. Entonces, bueno, aquí estamos, ahí estamos como Elías. Estamos en ese tiempo en el que estaban tres grupos. Eran los sacerdotes de Baal, eran unos, Elías era el otro, y el pueblo indeciso era el otro, el pueblo que no sabía, que tenía un sincretismo. ¿Qué es sincretismo, pastor? Estoy en un repaso rapidísimo. Es cuando se mezcla lo puro con lo pagano, lo santo con lo pagano, lo puro con lo impuro. Cuando hoy en mi teléfono, en mi móvil, en mi equipo, estoy mirando, leyendo la Biblia electrónica, y mañana estoy viendo escenas que no debo mirar, cosas que son pecado. Eso es sincretismo, cuando se mezcla lo bueno con lo malo, cuando se mezcla lo puro con lo impuro, cuando se mezcla lo santo con lo profano. Eso es sincretismo, y ahí estaba Israel. Ahí estaba viviendo de esta vida. Entonces Elías aparece en el capítulo 18 de Primera Reyes, y en el versículo 21, y dice, acercándose Elías, Primera Reyes capítulo 18, versículo 21, acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es el Dios, pues seguidle. Pero si es Baal, entonces vayan en pos de él. Y el pueblo dijo, ¿sabe qué dijo el pueblo? No respondió palabra, porque a veces la gente no quiere responder si no ve pruebas. Eso es lo que está pasando hoy. Por eso necesitamos el fuego de Dios. Por eso necesitamos que el mundo, en lugar de tenernos lástima, nos tenga temor. Haya temor de Dios, de que la gente dice, vaya, esa gente, ahí desciende el fuego de Dios, ahí está haciendo algo Dios. Por eso una religión más a la gente no le va a causar absolutamente nada. El domingo anterior, estamos hablando este mensaje hoy en marzo, ya en abril, el mensaje pasado fue el último domingo de marzo. Hablé de la unción, de esa unción que viene para este último tiempo, ¿verdad? Para el día del Señor. Ese mensaje anterior, espero que lo hayan visto, se llamaba como en el día del Señor, como en el día del Señor. Bendito sea Dios, hablando de Malaquías capítulo 4. Entonces, hermanos queridos, dice aquí, ¿hasta cuándo van a claudicar? Un verdadero profeta de Dios siempre llega a confrontar lo falso con lo verdadero. Vaya anotando esto. Un verdadero hijo de Dios siempre confronta lo falso con lo verdadero, no lo mezcla, no se vuelve al sincretismo. Vemos aquí que aparece entonces un reto, y ese es el mensaje que tenemos hoy. Elías aparece y los reta y les dice, ok, hagamos una cosa. Acab manda a llamar a Acab a través de Abdías, un mayordomo de Acab. Se topa con Elías. A Elías lo anduvieron buscando 3 años porque había orado y se cerró el cielo, no llovía. Y Acab había dicho, y Jezabel, yo a este Elías lo mato donde lo encuentre. Y Dios había llevado a Elías por diferentes lugares de tal manera que no lo encontraron. Cuando va un día por el camino, se encuentra Abdías con con Elías. Abdías era el mayordomo de Acab. Y le dice Elías, vaya, dígale a su rey que yo me voy a presentar delante de él. Entonces Abdías, que era un hombre temeroso de Dios, oiga bien, era mayordomo del rey de Acab, pero era un hombre temeroso de Dios. Había escondido los profetas que Jezabel andaba matando, les había dado alimento y agua. Él era temeroso de Dios. Entonces Elías le dice, vaya, dígale a Acab que me voy a presentar ante él. Y le dice, mi señor, pero ¿por qué usted va a atentar contra mi vida así? Usted lo va a tomar el espíritu y se lo va a llevar, y yo le digo a Acab, y Acab me mata a mí porque viene y ya usted no está. Y Elías le dice, tranquilo, vive Jehová y vive a tu alma, que yo me voy a presentar hoy. Abdías se va, trae a Acab. Acab se encuentra con Elías y le dice, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y Elías, como todo profeta enchaquetado de Dios, ¿verdad?, le dice, que yo turbo a Israel.
No yo, sino tú, volviéndote a los dioses falsos y paganos y habiendo abandonado a Jehová, el verdadero Dios. Como que yo turbo a Israel. Cuando están pasando cosas en la vida, en el mundo, como vivimos hoy, muchas veces se trata de culpar a la iglesia. Y verdaderamente, si algo está pasando, es porque Dios es un Dios bueno, un Dios misericordioso, pero aborrece el pecado. Dios aborrece el pecado, ama al pecador, pero aborrece al pecado. Y entonces el justo juicio de Dios, como dice en Isaías 26, lo repito siempre, con mi alma te he deseado en la noche. Entre tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que tus juicios son sobre la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Mientras no haya juicio, no hay reflexión, todo está de fiesta, todo está fabuloso y las personas no aprendemos a veces. Entonces, esta sequía, como nos está pasando hoy en el mundo, de esto voy a predicar el domingo próximo, acá estamos en el mes de abril del 2020. El mundo ahora, al estar en una sequía, al estar confinado a sus casas, al estar en algunos países en toque de queda, otros con prohibiciones, otros con restricciones sanitarias de salir de su casa y otras cosas, la gente empieza a reflexionar. Y entonces es en medio de esa sequía, de esa hambre que se había agravado por la sequía. Cuando no hay agua, no hay cultivos, no hay vida. El agua es vida. Y esto estaba pasando en este tiempo. Entonces aparece el verdadero profeta de Dios y les lanza un reto y les dice, muy bien, vamos a hacer algo. Dénsenos, cuando ya Elías ve a Acab, le dice, ok, le lanzo un reto. Tráigame a todos sus profetas y tráigame a todo Israel. Acab le financia la campaña evangelística de Elías, dicen por ahí algunos, ¿verdad? Se trae a todo Israel, se lo congrega alrededor del monte Carmelo, se trae a los profetas de Baal, que eran 450, y se trae a 400 profetas de Acera, los que vivían en los bosques y que comían a la mesa de Jezabel, todos esos profetas falsos, se los trae y los reúne allí. Y entonces Elías les dice, vamos a hacer lo siguiente, usted puede leerlo ahora, no tengo todo el tiempo para leer todo el capítulo 18, pero vamos a ver algunos puntitos ahí. Elías les dice, tráiganos 2 bueyes, vamos a prepararlos, pero no hagan nada, no les pongan fuego, no hagan nada. Y después de que los hayamos preparado, el Dios que haga descender fuego del cielo, ese sea el verdadero Dios. Y allí sí contestó Israel. Allí Israel sí le contestó y le dijo el versículo 24, Elías les dijo, e invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo dijo, bien dicho. Ahí sí le contestaron. ¿Por qué? Porque cuando hay reto, cuando se reta a ver el poder de Dios, cuando se confronta al mundo incrédulo con algo sobrenatural, la gente reacciona cuando empieza a ver la mano de Dios. Y eso es lo que nosotros como pueblo de Dios necesitamos, el poder de Dios, el mover del Espíritu Santo, que vean a Dios en nosotros, no nada más habladurías y palabras, pero usted dice, pero es que yo como, bueno, si Dios te ha cambiado, si eres una persona mal hablada, una persona enviciada, una persona con malas actitudes, y la gente empieza a ver el cambio en ti, está viendo el poder transformador de Dios, el poder dinámico de Dios, y dice, algo está pasando este tipo. Aunque te hagan bromas, aunque te digan pandereta, aunque te digan aleluya, aunque se burlen de ti, por detrás quizás pensarán y dicen, algo está cambiando allí. Inclusive pasa a veces que cuando tienen algún problema vienen y le dicen a uno, oiga, venga acá, aleluya, por favor, ore a Dios porque a usted sí lo oye. Ellos saben que tenemos algo de Dios. Ve, eso es manifestar el poder de Dios. Eso es que sientan que el fuego de Dios, que el poder de Dios, que la unción de Dios está con su pueblo. Ese es el verdadero Dios, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Entonces hoy sí vamos a entrar a lo que yo llamo unas características de la falsa adoración. Vamos a estudiar primero un poquito de la falsa adoración y luego un poquito de la verdadera. ¿Y de dónde saca usted, Gerardo, todo eso? Bueno, mi maestro, seguramente el suyo también, llamado Jesús, enseñó y dijo en Juan capítulo 4 a la mujer samaritana, le dijo, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Lo único que Dios anda buscando no es ni adoración, son adoradores, porque adoración la tiene constante con ángeles, querubines, serafines. Dios tiene de todo tipo de alabanza, seres vivientes a su alrededor. ¿Y por qué va a querer que nosotros ahí medio desafinados le cantemos y hagamos algo? Porque para Dios es valiosísima la adoración de un corazón que ha sido rescatado del pecado y de la condenación eterna.
y Él se alegra cuando le adoras. Porque a través de la adoración podemos tener comunión con Él, y lo que Dios más ama es tener comunión con nosotros, con sus hijos, con su pueblo. Dios nos anhela, dice Santiago capítulo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? El Espíritu de Dios dice, el Espíritu que Él ha puesto en vosotros os anhela celosamente. Dios nos anhela nuestro tiempo con Él, anhela que le prioricemos a Él, anhela que le demos a Él el lugar importante en nuestra vida, anhela ser el todo para nosotros, y después de ahí Él nos va a suplir todo lo que necesitemos conforme a sus riquezas en gloria, cuando lo entronemos como el primer lugar de nuestra vida, como el Rey de nuestro corazón. Bien, entonces empezamos a ver ¿por qué yo le llamo falsa adoración? Porque la adoración que ofrecen estos profetas a dioses falsos, inexistentes, no produce nada. Pero el asunto es que mucha gente hoy en día está practicando ese tipo de adoración. ¿Cómo, pastor? Sí, lo vamos a ver los ejemplos, vamos a analizarlo, y luego vamos a hablar un poquito de cómo es la verdadera adoración, y cerramos con un par de consejos. Esto se llama adoración en tiempos de crisis. Los profetas de Baal hacen lo que Elías dice. Dice en el capítulo 18 de Primera Reyes, donde estamos, y en el versículo 25, dice que Elías les dice a ellos, hagamos un trato, escojan un buey ustedes y prepárenlo, hagan todo, porque ustedes son los más, yo soy uno y ustedes son 400, ¿verdad? Escójanlo ustedes, prepárenlo, y luego invoquen a sus dioses, pero no le pongan fuego debajo, nada más prepárenlo, ¿ok? Entonces dice que ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon. Yo quiero que usted note esa palabra, lo prepararon, y que anote por favor algo muy importante que yo recalco acá, y es que hay maneras de adoración, hay formas de adoración. La Biblia está llena de formas: levantar las manos, postrarse, guardar silencio, cantar, gritar, saltar, dar vueltas. La Biblia está llena de formas de adoración. Voy a hacer una prevención acá y voy a hacer notorio algo con mucho cuidado y con muchísimo respeto, porque hay tendencias dentro de la iglesia cristiana que dicen que saltar no es bíblico, que danzar para Dios no es bíblico, que orar en alta voz no es bíblico, que la Biblia nunca lo enseña, y toman este pasaje para decir, ve, hoy en día Dios bendiga a los hermanos pentecostales que tienen una linda doctrina, gloria a Dios, y alaban a Dios y aman al Señor, pero puras emociones en su alabanza, y toman este estilo de los profetas de Baal y dicen, vea, adoran al estilo de Baal. Así, pero Dios es bueno y los ve el corazón de ellos. Hay que entender algo, este pasaje no lo podemos aplicar de esta manera. Aquí nosotros estaríamos torciendo la escritura. Entendamos algo, escuche la aplicación que yo hago, pésela en su corazón, y luego, si tiene alguna duda de cómo alabar a Dios, usted tiene un ratito para leerse 150 salmos. Y va a aprender lo que es el libro más grande de toda la Biblia. 150 capítulos, el libro de los Salmos. Un libro lleno de alabanzas a Dios. Un libro lleno de manifestaciones de mis emociones para Dios. Lleno de manifestaciones aún de las emociones del ser humano. Ira, dolor, frustración, alegría, celebración. De todo está registrado allí. En algún momento Calvino, yo no soy calvinista, pero Calvino, un gran teólogo, le llamó al libro de los Salmos una radiografía de las emociones del ser humano en su relación con Dios, y lo podemos ver allí. Entonces, hecha esa aclaración, por favor acompáñeme. Ahora, yo tampoco critico al que quiere adorar de otra forma, cada uno adore a su manera. Aquí están los profetas de Baal adorando a su manera, por eso esa palabra, lo prepararon, o sea, lo pusieron de la manera que ellos adoraban. Ahora veamos esto, sigue diciendo el verso 26. E invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando acerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos. Qué valiente, ¿verdad? Burlarse de 400 ahí. Con solo que le hubieran hecho molote o calle de la amargura o algo, ya lo hubieran matado, ¿verdad? Pero él se burlaba porque el verdadero profeta de Dios sabe que lo falso no lo puede tocar.
sabe que el poder de Dios está con él. Nosotros no tenemos que andar con miedo, no tenemos que andar con temores. El verdadero Dios está con nosotros. Ahora que está esto de la pandemia, hay que cuidarse, hay que guardar las normas de seguridad, pero no andar con miedo. Jesús tocó leprosos, Jesús los sanó, Jesús caminó cerca de ellos. Pero eso no quiere decir que nosotros vayamos ahí, voy a ir por fe a sanar. No, un momento, cuidado. Pero no tenga miedo. Es muy diferente, ¿ok? No le dé lugar al temor en su corazón. Entonces Elías se burlaba de ellos, dice el versículo 27, y gritaba en alta voz y les decía: de ahí es un Dios, quizás está meditando, tiene algún trabajo o va de camino, o tal vez duerme y hay que despertarle, ¿verdad? Y entonces eso acaloraba más a los profetas de Baal, que seguían a su manera de adoración, por cierto, falsa, que dice: ellos clamaban a grandes voces, aquí está otra, pegaban gritos, ¿verdad? Y se sajaban con cuchillos, ¿ve? Ya ahí estamos entrando en una falsa adoración, en esa adoración tipo, el tipo del ascetista, ¿verdad? El ascetismo, cuando la gente trata de limpiarse de todo, que Dios guarde, se ensucie, que anda, pero es pura religiosidad, ¿verdad? De aquellos que hasta se golpeaban con cadenas y se mutilaban a ellos mismos, creyendo que era un culto a Dios para vivir una disciplina para Dios, pero Dios no nos pide nada así. Y dice que se sajaban, se cortaban con cuchillos y lancetas, de manera que hasta, según su costumbre, oiga, era una forma de adorar a ellos, de manera que hasta les chorreaba la sangre. Dios nunca nos ha pedido un sacrificio que nos chorree la sangre. Solamente hubo una persona que dio ese sacrificio correcto, porque así lo demandaba la ley de Dios, y era el único capaz e indicado que lo podía realizar, y se llamó Jesús, el cual vertió su sangre en la cruz. Y no se lo hizo él mismo, se lo hicieron los enemigos, se lo hizo el sistema religioso que lo rechazó, se lo hicimos nosotros con nuestro pecado, y él lo llevó por nosotros en su cuerpo. Dios bendito, gracias por el Hijo Jesucristo. Y entonces dice acá, versículo 29, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente. Oiga bien, aquí sí hay que tener cuidado con las emociones, porque a veces, aunque los hermanos bautistas dicen que no hay que gritar, que no hay que aplaudir en las alabanzas y todo eso, yo respeto mucho, porque es gente que ama a Dios y que tiene una buena base bíblica. Sin embargo, pues los que creemos por la línea pentecostal, que creemos en adorar a Dios con nuestras emociones, con nuestro cuerpo, con formas, con maneras de alabanza, con estilos, con diferentes cantos y ritmos, sí debemos tener un cuidado, y es de no caer en el extremismo. Porque esto dice que gritaban ya frenéticamente. Ya hay momentos en el que algo se puede confundir, una verdadera adoración y un toque del Espíritu Santo, con un asunto de emocionalismo. Ya con un asunto de que lo trato de producir yo, que no es el Espíritu Santo el que lo está produciendo. Alguien que se cae, que da vueltas, que hace otras cosas, y dice: es que me tomó el Espíritu, y el Espíritu Santo dice: a mí que me registren, yo no lo he tocado. La persona se dejó llevar por sus emociones. Si me estoy dando a entender, no quiere decir que nuestras emociones no participen. A Dios también le podemos mostrar nuestras emociones en adoración, no hay ningún problema. ¿O quién de ustedes que un día lo llaman y le dan un bono de trabajo, le dicen: venga acá, le vamos a dar $1.000.000 en estos días que está la situación un poco mal? Y usted dice: ay, muchas gracias, Dios lo bendiga. Usted se va pegando brincos cuando uno ve algo bueno. Y si yo estoy delante de mi Dios, ¿por qué no puedo celebrar y adorar, de estar a la presencia de alguien que ha salvado mi alma para la eternidad? Entonces no confundamos, pero dice que saltaban y que gritaban frenéticamente, ¿ve? Y ahí se está cayendo en el plano de las emociones. Ya le voy a dar detalladamente las características de la falsa adoración. Y dice el versículo 30, dice que no había nadie que los escuchara. Verso 30, entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Y aquí empieza la verdadera adoración. Pero vamos a ver unas características de la falsa adoración. Número 1, anote por favor: religiosidad. Si hay algo que hemos aprendido algunas veces de la adoración, es la religiosidad. ¿Recuerda usted los que venimos de una religión tradicional en otro tiempo, que la gente andaba ahí y ni se oye nada, todo en silencio? Yo recuerdo que en estas iglesias ni siquiera, en estos templos ni siquiera había baños. Uno no podía ni ir a un baño. Ahí estaba todo metódico, todo llevado con una liturgia, ¿verdad? Y uno ahí, ¿verdad? Y las canciones, todo era salmo responsorial, tal canción para tal cosa, viene el ofrecimiento, viene aquí y allá, dense la paz, y sonaba ahí: la paz esté con vosotros, y cosas de este tipo, que no estoy criticando,
porque cada quien tiene su fe a su manera. Pero lo que tenemos que cuidarnos es de no caer en la religiosidad, porque hasta el cristianismo evangélico también ha caído demasiado en la religiosidad, que es adoptar moldes, métodos, sistemas, estereotipos. La iglesia pentecostal muchas veces ha cambiado los principios para mantener las formas, pero las formas pueden cambiar. Yo siempre digo, ¿quién le enseñó a aquella mujer que llorándole en los pies al Señor y enjugándole sus pies llenos ya de barro, porque él venía con polvo del camino y no le habían dado agua para lavar sus pies, ahí en Lucas 7? Y cuando ella llora, pues todo ese polvo que tenía se convierte medio en barro, y la mujer le seca con su cabello, le enjuga las lágrimas de los pies, o sea, le lavó los pies, pero lo que le dejó fue un barreal al Señor y en el pelo de ella. ¿Dónde estaba en la Biblia esa forma de alabanza? ¿Y qué le dijo el maestro? ¿Qué está haciendo usted? ¿Cómo se le ocurre? Le dijo, donde quiera que se predique este evangelio, se va a hablar de lo que hizo esta mujer. ¿Por qué? Inventó una forma de alabanza por un corazón rendido a Dios. Oh, Dios está por aquí cerca. Bendito sea el Señor. Amados, por eso la Biblia dice que Dios busca adoradores. De esos anda buscando como esa mujer. Bueno, deberíamos estudiar a esa mujer. Le prometo que le voy a enseñar otro día esa adoración quebrantada de una mujer pecadora, seguramente como usted y yo, que viene a los pies del Maestro agradecido por su perdón. Bien, esta adoración, esta religiosidad está llenando a la iglesia muchas veces. Si en la predicación no está siendo muy efectivo el asunto, denle un aplauso al Señor y empezamos a aplaudir ya metódicamente, porque si no hay gozo, se ve la necesidad de producirlo, de inventarlo de alguna forma. La motivación es incorrecta. Hay gente sinceramente equivocada que hace formas y cosas de adoración, pero por una manera religiosa. Lo hace con buenas intenciones, pero a veces con mala puntería, ¿verdad? También está ahí en la religiosidad el ofrecer sacrificios por el legalismo, como tratar de comprar a Dios o de imponerle formas a la gente. No, vea, es que si usted no danza así, entonces esa no es de Dios. Si ya se mueve así, no, esa no. ¿Quién nos nombró analistas de la adoración? ¿Quién nos nombró expertos en formas de alabanza? Hay que hablar con el salmista un poquito allí para ver todas las maneras que tenía de adorar a Dios. Muy bien. Número 2, otra característica de la falsa adoración. La primera era religiosidad, la segunda es superficialidad. Dice en el versículo 26 que ellos saltaban, o sea, celebraban alrededor de lo que habían hecho. Hay gente que vive su vida saltando alrededor de lo que ha hecho, de su carrera, de su imperio financiero, de su empresa. O sea, casi que todo lo vive alrededor de lo que él ha creado y dice, mi dinero, mi empresa, mi legado. Cuando venimos a Dios, un verdadero adorador no tiene nada. Un verdadero adorador es aquel que solo reconoce que no tiene nada que no haya recibido de Dios, ¿ve? Y esta gente practica una superficialidad. Son superficiales porque danzaron toda la mañana, invocaron a su Dios, pero no pasó nada. Pretenden alcanzar el favor de Dios por obras, por caridad. Es buenísimo la caridad y ayudar a la gente, es buenísimo, pero la salvación no es por obras. Sí, pero es que las obras complementan la fe, sí, porque la fe sin obras es muerta, sí, claro, pero es que la adoración a Dios no puede ser por obras, aunque las obras se involucran, debe ser por fe. La fe es lo que agrada a Dios. Aún nuestra alabanza es fe en acción. Entonces, superficialidad y religiosidad. Tercero, otra de las cosas que encontramos en estos es el emocionalismo. Ya lo vimos. Estaban emocionados, pegaban gritos, eran pura bulla. Hay gente que es pura bulla en la iglesia, pero en una universidad a la hora de un café ni siquiera ora por sus alimentos delante de los compañeros. Eso es, para mí, eso es emocionalismo y religiosidad. Porque si soy aquí, soy allá. Ahora, no es que usted va a andar pegando gritos como un loco adorando ahí en media calle, a menos que Dios se lo pida. Pero andamos ahí nuestra música bien oculta, en una carpetita, por si algún compañero abriera el celular o algo, que no vea ahí que tenemos toda la música ahí de los cantantes de moda secular, ¿verdad? Y por ahí una carpetita tenemos música cristiana para que, ve, ahí estamos hablando ya de sincretismo, de mezclar lo santo, lo puro. Si tu teléfono es para Dios, ¿por qué tienes música secular? Es que no es malo, ya yo oí una prédica de este y del otro que no era malo. Ok, tranquilo. Ya le dije, hay gente que tiene sus formas de alabar. Lo que yo le pediría es que se asegure que el Espíritu Santo le diga a usted, sí, tranquilo, tené mi música ahí a la par de la de Luis Miguel, no hay ningún problema. Yo amo a Luis Miguel y de vez en cuando oigo una cancioncilla de él. Cuando usted oiga algo como eso, cuando usted sienta que algo como eso le convence, entonces seguramente yo voy a aprender
y vamos a creerlo, pero yo creo que mi Dios no comparte su gloria con nadie. Él es celoso. Y si yo ni siquiera le puedo entregar una música que no edifica, que habla de pasiones, que habla de traición, que habla de pasión y sexo desenfrenado, ¿me está eso edificando? Entonces ya ahí tenemos que poner en práctica nuestra fe, tener la certeza de que estamos agradando a Dios con lo que hacemos. Bien, y el último punto es que no tiene respuesta. Religiosidad, superficialidad, emocionalismo y sin respuesta. Dice el verso 26 y en el 29 dice que ellos invocaban pero no hubo voz, y en el 29 dice no hubo ninguna voz que respondiera. Es que eso es lo que pasa, los dioses falsos no existen. Nosotros los podemos crear de una u otra manera, pero nunca nos van a dar respuesta. Si yo hice un Dios de mi riqueza, nunca me va a dar respuesta, solo dolores de cabeza pensando en qué momento quiebra el mercado y pierdo mi plata. Hace algún tiempo, muy dolorosamente, un señor muy reconocido en el mundo, un chef de fama internacional, tuvo un mal movimiento, parece, el mercado, y perdió algunos millones de dólares. Al día siguiente se suicidó en el lugar donde estaba. Y aún le quedaban unos cuantos milloncillos, que con esos milloncillos usted y yo salimos de problemas económicos por todo lado, compramos lo que falta y vivimos el resto de la vida casi de puros intereses. Pero él, eso que le quedó no le bastó y muy dolorosamente terminó con su vida, ¿verdad? Porque había puesto allí, en esas riquezas, su esperanza, su vida, su fe, por decirlo de alguna manera. Esa alabanza no tiene respuesta, no hay fruto, no hay cambio, no hay frescura. Usted ve a un adorador que no es verdadero, usted siempre lo verá de aquí vamos, en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar. No hay gozo, no hay alegría, no hay vida, no hay testimonio real. Esta alabanza no tiene respuesta, no hay cumplimiento de las promesas. Cantamos cosas, cantamos puras mentiras, no las entendemos. Y tampoco hay esperanza, lo que hay es una pura resignación y un escapismo. Y la canción más favorita, la más cantada es Más allá del sol, que venga Dios rápido aquí porque me estoy muriendo. Jesús no viene por una novia sin dientes y toda preocupada. Jesús viene por una princesa sin mancha y sin arruga, preparada por el Espíritu Santo. No, que lo anhela a Él, que venga porque lo desea, pero no que venga ya porque ya me muero aquí. No es por escapismo, es por esperanza, es por amor que estamos esperando al Señor y amando su venida. Bendito sea Dios. Termino diciéndole unas características de la verdadera adoración. Primera Reyes 18, versículo 30. Elías, después de que los dejó a ellos hacer todos sus aspavientos y hacer todo lo que querían hacer para, según ellos, que Baal se manifestara y que hiciera descender fuego del cielo, aparece Elías. Entonces aparece un hombre de Dios. Una frase que me gusta siempre decir: deje que todo el mundo haga lo que quiera. Cuando un hombre de Dios entra en escena, Dios entra en escena. Cuando una mujer de Dios entra en escena, Dios entra en escena. Porque en usted y en mí habita el Espíritu que creó toda esta tierra, universo y todo lo que existe, el Espíritu del Dios viviente. Gloria a su nombre. Hermanos queridos, cuando un hombre o una mujer de Dios entra en escena, en cualquier lugar, en cualquier situación, Dios entra en escena. Y entonces Elías aparece en el verso 30 y les dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y entonces el pueblo dice que vino y se le acercó a Elías, y él arregló el altar que estaba arruinado y tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de Israel y de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Y dice: y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Y dice luego: preparó y cortó el buey. Como vimos con los profetas de Baal en el verso 26, prepararon, lo hicieron a su manera. Ahora viene Elías y lo hace a su manera, a la manera de un verdadero profeta de Dios. Vea cómo lo hizo él. No lo hizo como ellos, lo hizo a la manera de Dios. Nosotros no tenemos por qué imitar la música del mundo, el tipo de prácticas del mundo y de los dioses falsos. No tenemos por qué imitarlo nosotros al estilo de que se adora a dioses falsos. Dios tiene sus maneras, Dios tiene su inspiración. No tenemos por qué andar copiando ni músicas ni nada de esto. ¿Qué es? Que nuestro Dios no tiene la suficiente capacidad de inspiración para darnos lo que necesitamos.
En esto sí yo soy muy celoso. Para mí, el usar música que ha sido creada para el mundo, para lo secular, y utilizarla en el altar de Dios, para mí se llama, es una opinión de Gerardo muy personal, pero para mí se llama como lo que hicieron Nadab y Abiú, los hijos de Aarón. Dice que llegaron a ofrecer un sacrificio que nadie les había ordenado. Dios no se los ordenó. Tomaron fuego del altar y se lo fueron a ofrecer a Dios. Y dice que Dios no se lo había pedido. Entonces salió del altar fuego y del mismo fuego los consumió y los mató. ¿Eso por qué? Por quemar fuego extraño en el altar de Jehová. Para mí, a mi experiencia de años en este asunto de la adoración y el ministerio, llevar música secular de inspiración de demonios y de otros espíritus inmundos a un músico para el mundo y para sus planes, y traerlo a la iglesia y presentárselo a Dios, es sacrificar fuego extraño en el altar de Jehová. Para mí es menospreciar a Dios, es en no buscar al Espíritu Santo para la inspiración. Mucho cuidado. Hoy en día hasta gente reconocida está copiando músicas de cantantes y de autores, y en esto hay que tener mucho cuidado, mis hermanos queridos. Muy bien, no nos metamos ahí ahora, pero le voy a decir que Elías viene y entonces dice en el verso 33 que cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y les dijo: llenen 4 cántaros de agua. Le echaron los 4 cántaros, lo hizo 3 veces. Y entonces dice el versículo 36 que cuando llegó la tarde, a la hora en que se ofrecía el sacrificio, se da cuenta, Elías buscó el tiempo. Había el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde. ¿Esto qué significa? ¿Que a Dios solo hay horas para alabarlo? No malentienda. Aquí estaban en un pacto anterior. Hoy podemos adorar a Dios en cualquier momento, pero había formas, había maneras en las que Dios ha determinado que se le adore, ¿verdad? Es que algunos piensan que Dios es una aspiradora de alabanza, que está ahí: denme alabanza, denme alabanza. No, un egocéntrico que necesita que le estemos inflando el ego. No, Él es una persona. Él lo que quiere es estar con nosotros. Él creó todo con formas, colores, sistemas, todo de diferentes maneras, texturas. El sonido tiene tono, timbre, intensidad. La música tiene armonía, melodía, rítmica. Él es un Dios creador, creativo por excelencia. Entonces Él es una persona, tiene maneras en las que les gusta. A usted le gusta el cafecito con azúcar, sin azúcar, con leche, sin leche, de este tipo, del otro. Como sea, Dios también es una persona y tiene sus formas. A veces quiere que le alabes aún con lágrimas, y que estás quebrantado porque estás pasando una situación difícil, pero lloras y te desahogas delante de Él y le adoras confiando en Él, y Él recibe esa adoración como un perfume grato, como aquella oliva que era machacada por el sacerdote en un mortero y se le echaba un tipo de un polvito aromático, y todo eso se mezclaba, unas esencias, unas especias, y de ahí salía el aceite de la santa unción. ¿De dónde sale el aceite? ¿Cuándo salimos oliendo a Dios? Si no, mejor cuando estamos siendo machacados por la prueba, por la tribulación, y estamos confiando, y viene ese perfume, esa especia de Dios en nosotros, y empieza a brotar aquel olor. Por eso la Biblia dice que somos olor de vida para los que se salvan, dejando en todo lugar el aroma de su conocimiento, el olor de su conocimiento. Por eso hay cristianos que no huelen a nada cuando predican, que no huelen a nada cuando cantan, que no huelen a nada cuando testifican, porque no han pasado por esa oliva machacada a la manera de Dios. Bendito sea Dios. Por eso la adoración de Jesús ha sido lo más hermoso que haya existido. La mejor adoración del mundo no fue ofrecida en un púlpito lleno de instrumentos y todo eso es buenísimo, gloria a Dios, ni en un anfiteatro. Fue ofrecida en una cruz donde el Hijo de Dios abrazó a la humanidad y le dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, consumado es, lo entrego todo. Maravilloso, un perfume que cuando llegó a la presencia de Dios y olió y percibió aquel olor grato, como cuando Noé salió del arca, hizo un altar y Dios percibió aquel olor grato y dijo: no volveré a castigar con un diluvio a la tierra, porque ese olor agrada a Dios, el de la verdadera adoración. Hermanos queridos, este tema se llama adoración en tiempo de crisis. Es lo que debemos hacer en este tiempo. Continuemos. Necesito terminar, ¿verdad? Dice que en el versículo 34 y 35, ¿verdad? Que él llenó, le echó agua hasta que se llenó la zanja alrededor. Y dice también que cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías, verso 36, estoy leyendo, y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Está recordando a Dios los pactos, ¿verdad? No porque a Dios se le olviden, sino que Él está usando la legalidad de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene una legalidad que nos coloca en un lugar propicio para que nosotros tomemos los derechos que tenemos. Y dice:
y que yo soy tu siervo, dice, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todo esto. Yo no hice que no lloviera porque me dio la gana, es porque tú me mandaste. Y entonces aquí empezamos a encontrar las características de la verdadera adoración. Leamos un par de versículos más y se las doy y nos vamos a descansar. ¿Qué le parece? Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego del cielo y Jehová, dice, cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Mire qué categoría de revelación y de manifestación de Dios. Cuando quema el holocausto significa que acepta el sacrificio, y cuando lame el agua, ¿qué era lo que en ese momento era más costoso? ¿Qué era lo que en ese momento era más difícil de conseguir? El agua. Eran 3 años y resto de sequía, sin lluvia. Y Elías pide que le den eso en un tiempo como ese. Por eso hoy, ¿qué va a entender alguien que otra vez le repito esto? Nosotros no hablamos ni estamos predicando de ofrendas constantemente, y menos en este tiempo, porque por ahí andan un montón de justicieros a los que a usted le importa un chayote, ¿verdad? Le importa un pepino, cualquiera de nosotros, pero ellos salen en defensa del evangelio diciendo, ¿cómo piden dinero ahora que hay tanta crisis? ¿Cómo pide Elías agua en un tiempo que había sequía? ¿Cómo pide Eliseo, cómo pide Elías a aquella mujer que le haga una torta cuando se estaba muriendo de hambre? ¿Quién explica a Dios? Nosotros no estamos pidiendo nada, pero hay formas en las que Dios hace las cosas. Dad y se os dará. Así que, ¿qué entendemos por el sistema del mundo? Necesita, ahorre, robe, guarde o haga lo que sea. ¿Qué entendemos por el sistema de Dios? Siempre, porque así opera Dios. Y Elías pide lo más costoso. Entonces, cuando Dios no solo quema el holocausto, símbolo de que recibió el sacrificio agradable, ya está el sacerdote en un lugar agradable con Dios, porque Dios recibió el sacrificio, y ahora lame el agua. Dice que el fuego, usted puede leerlo en el capítulo 18, verso 38, y dice que inclusive las piedras y el polvo las quemó, las consumió, pero dice que lamió el agua. En otras palabras, Dios aceptó aquella ofrenda de algo costoso y se agradó de ella. Y dice el verso 39, viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y entonces Elías les dijo, prendan a todos los profetas, tráiganlos acá. Y se los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí mismo los degolló. Características de la verdadera adoración para terminar. Uno, tienen un testimonio real. Elías dijo, acercaos a mí. Una vez más, cuando un hombre de Dios entra en escena, Dios entra en escena. Alguien que le pone en su carro, no es cierto que Dios está muerto, yo hablé con él esta misma mañana. Testimonio real, alguien que cuando hablamos vemos que Dios está por ahí moviéndose, que de verdad sí, que Dios está ahí, que hay esperanza. Mira, pero ¿cómo hay que estar despidiendo? Que todo, sí, pero algo va a pasar, algo va a suceder, Dios va a hacer algo. Tenemos a toda nuestra nación aquí, Costa Rica, con un eslogan ahora, hasta con un hashtag han puesto ahí, esto pasará. Sí, esto pasará, vamos a salir de esto, claro, como hemos salido de muchas otras, pero no es por mano humana. Esto no es porque el hombre se solidariza unos con otros, todo eso es bueno. Esto no es porque hay mucha capacidad médica y sí, todo eso es bueno, porque el sistema de salud, claro, todo eso es bueno, pero esto es por la mano del Señor, los que lo reconocemos a Él. Segunda característica, una motivación, una inspiración. La verdadera adoración no es como aquella religiosidad de superficialidad, de que no tiene respuesta. La verdadera adoración tiene una motivación. Dice que todo el pueblo se acercó a Él. Cuando vemos a un verdadero adorador, queremos acercarnos. Cuando vemos a alguien que tiene a Dios, queremos estar cerca. El mundo está necesitado. La gente ahora se está acercando. Detrás de esos chistes, detrás de todas esas conductas, de esas presunciones, el mundo está vacío. Lloran por dentro, no tienen a Cristo, no pueden tener vida, pero no buscan y no reconocen, pero sí lo saben. Al final terminan pidiéndonos algún tipo de ayuda, y por nuestro testimonio podemos ganar a muchos para el Señor, especialmente en este término, porque la unción máxima, el deseo máximo, la urgencia máxima del corazón de Dios es consolar, es apacentar. Él es el buen pastor, por eso Él quiere atraer a toda la gente. La iglesia es un instrumento. Hoy que hay tanto dolor, nosotros somos instrumentos, pero
solamente la gente que camina en el Monte Santo, la gente que vive en un Monte Carmelo, la gente que vive en un lugar de definición de quién es el verdadero Dios, y no en un sincretismo y una ambivalencia, hoy soy, mañana no, y vive tibio ahí para allá y para acá, y lo más seguro es que quién sabe. No, esos no son. Es la gente que camina en comunión, la gente que conoce a Dios en adoración por medio de una comunión con Él. Muy bien. Número 3. ¿Qué otra característica de la verdadera adoración? Es que tiene paz y confianza, certidumbre, seguridad de que yo estoy en el camino correcto. Cuando yo adoro a Dios, puedo seguir sin trabajo, puedo seguir con problemas, pero yo sé que algo va a pasar. Yo sé que mi Dios no me va a dejar. Yo sé que Él dijo: nunca te dejaré, nunca te abandonaré, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo confío en la palabra, yo desafío las circunstancias cuando yo tengo paz y confianza que da la verdadera adoración. Si usted entra y adora a Dios y sale igual, ahí no pasó, algo debe estar mal, necesitamos revisarlo, porque siempre que nos encontramos con Dios, nunca más volvemos a ser los mismos. Por eso estoy compartiendo esta enseñanza, porque el Espíritu Santo me ha dado algo, y espero que vea la del próximo domingo, porque esto está mejor cada día. Por otro lado, otra característica de la verdadera adoración es que produce fe. La verdadera adoración produce fe. El verso 31 dice acá que tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de Israel, de los hijos de Jacob, al cual le había sido dada, bueno, usted sabe, Abraham, el padre de la fe, conocido como amigo de Dios. La verdadera adoración hace que creamos en la palabra. Lo que cantamos es palabra. Lo que damos para Dios en medio de esos momentos, hay salvación, se produce un testimonio verdadero de fe. La verdadera adoración nos lleva a confiar en la palabra de Dios y a levantar nuestra fe, nos lleva a memorizar la palabra, y en momentos así decirle: Señor, como el salmista estaba en un momento tan difícil y le dijo, esto es uno de mis versículos favoritos, hermanos queridos. Usted notará que yo no leo mucho porque lo tengo aquí adentro, y no es porque soy muy intelectual y con una memoria, no, es que el Espíritu Santo, cuando usted se ejercita en algo, Él lo va capacitando para aquello. Cuando yo estoy en un momento de aquellos difíciles, ya no solo voy a la Biblia y la recito, yo la expongo, saco esa espada. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Yo no espero en el gobierno, yo no espero que termine la pandemia, yo no espero en que vuelvan a la normalidad las cosas. Yo espero en la palabra de Dios. Acuérdate de la palabra en la cual me has hecho esperar, la palabra dada a tu siervo. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Lo que salió de la boca de Dios se va a cumplir, con coronavirus o sin coronavirus, con crisis mundial o sin crisis mundial. Lo que salió de la boca de Dios, porque yo no vivo por el mundo, vivo por el reino de mi Padre, y usted también. Por eso la verdadera adoración produce fe. Eso que le acabo de decir está en el Salmo 119, versos 49 y 50. Una más característica de la verdadera adoración, y estoy terminando: produce clamor a Dios. Cuando tenemos una verdadera adoración, en el verso 36 dice que Elías clamó a Dios y le dijo: Señor, que ahora sea manifiesto que tú eres Dios y que yo soy tu siervo. Y él pidió que esta gente conozca que tú eres Dios. Esa verdadera adoración nos lleva a conocer y a tratar de alcanzar el deseo del corazón de Dios. Dios quería manifestarse a su pueblo. En una verdadera adoración no hay solo peticiones egoístas, pedimos lo que quiere el corazón de Dios. Y el último punto, hermanos queridos: la verdadera adoración tiene respuesta. Dios se manifestó. Dios hizo caer fuego del cielo. El mundo está cansado de religiones, está cansado de falsedades, de ideologías, de corrientes. El mundo está necesitando la manifestación de Dios, y esta verdadera adoración tiene unción, lo que yo llamo tiene respuesta. A esta sí respondió Dios. Claro, el pueblo inmediatamente dijo: esos profetas son falsos, hay que eliminarlos, porque esa verdadera adoración sí tuvo respuesta y trajo convicción. ¿Cuál? Jehová es el Dios. Cuando la gente ve en nosotros la manifestación de Dios, ve que estamos pasando tiempos difíciles, pero que hay una paz tan grande que nos embarga, hay una paz tan grande que sobrepasa todo entendimiento funcionando en nosotros, la gente dice: vaya, yo quisiera lo que tiene este. Y es que tenemos al Señor, hay convicción, hay respuesta. Yo termino con esta conclusión: ¿qué hacer en los tiempos de crisis? ¿Qué hacer en este tiempo que estamos viviendo? ¿Cómo manifestar una verdadera adoración nosotros a Dios? Bueno, hay 3 consejos que yo me encontré acá. Número 1, dice en el versículo
30, dice que todo el pueblo se le acercó a Elías y Elías arregló el altar de Dios que estaba arruinado. Muchos de nosotros, la verdad, tenemos un altar arruinado. De vez en cuando vamos, ahí leemos la Biblia un ratito. Un altar no habla exactamente de un lugar físico, pero a Dios hay que tenerle un lugar en el corazón y en el tiempo y en el espacio. Como decía por allí el pastor Ricardo, un hombre de Dios, decía: el tiempo con Dios no se aparta, el tiempo con Dios se prepara, el tiempo con Dios se setea, o sea, se arregla, tiene que estar allí listo ya para Él, debe ser un tiempo ya hecho. Mi tiempo con Dios en la madrugada empieza desde la noche anterior, de cómo me acuesto, de cómo me preparo, ¿verdad? Entonces, arreglar el altar, a veces hay que pedir perdón, hacer memoria. Dios dice en Éxodo 20: donde quiera que yo hiciere morar la memoria de mi santidad, allí vendré a ti y te bendeciré. Haga un lugar donde Dios haga morar la memoria de su santidad. Adórelo, santifíquelo. Jesús nos enseñó y dijo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Santifiquemos el nombre del Señor. Arregle el altar de Dios. Número 2, cambie sus hábitos. A veces necesitamos ajustar las prioridades de nuestra vida, hacer ajustes, ser radical en esto. Ver cuánto tiempo pasamos en entretenimientos, en otras cosas, en redes sociales, y Dios, y el tiempo de Dios. Pero es que, pastor, yo no puedo, yo oro 10 minutos y ya no sé qué hacer. Sí, yo lo comprendo y estoy con usted. Es terrible pasar tiempo con un desconocido, terrible, pero cuando usted está con un amigo, las horas vuelan, el tiempo vuela cuando uno está con un amigo. Bien, yo tengo una frase que me gusta mucho decir, y es que allí, en cuanto a cambiar hábitos, que es el segundo consejo, cuando la carne está crucificada, las cosas de Dios vuelven a cobrar sentido. Y si yo trato de convertirme en un adorador, eso es un reto y un privilegio. Recuerda el Salmo 65, verso 4: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios, serás saciado del bien de tu casa, de tu santo templo. Es un privilegio ser escogido. Un adorador no es cualquiera. Si quiere, anote esta frase: para convertirme en un adorador debo ser escogido por Dios. No es cualquiera, no es simplemente que a mí se me ocurrió. Dios puso ese anhelo, ese deseo en el corazón. Dios marcó. Es un reto y es un privilegio. Si quiere, anote esta frase también: la adoración no depende de mí, depende de Dios. La adoración no empieza por mí, empieza por Dios. Dios es el primero que nos atrae con lazos de amor para que le adoremos. Primer consejo: arregle el altar. Segundo consejo: cambie de hábitos. Y tercer consejo: tome el lugar de sacerdote. Es que yo no oro, era porque nadie en la casa quiere. Tome el lugar de sacerdote. Dice la Biblia en el libro de Levítico que el sacerdote cada mañana pondrá fuego, pondrá leña en la hoguera, en el fuego, y el fuego de Jehová no se apagará. Es el sacerdote al que le corresponde tomar esa decisión de alimentar ese fuego espiritual en su vida cada día. Dios va a quemar ese sacrificio. Si queremos ver fuego de Dios, nosotros tenemos que ser el combustible allí en el altar, presentarnos cada día a Dios como instrumento de adoración. El fuego no se apagará. Aparte las cenizas, queme la grosura, traiga delante de Dios todo aquello que es improductivo y quémelo en el altar de Dios. Aparte las cenizas y presente esa adoración al Señor su Dios. ¿Por qué no toma conmigo una decisión el día de hoy? Dice: Señor, la adoración en tiempo de crisis, la verdadera y la falsa. Yo quiero ser un verdadero adorador. Recuerdo tantas canciones: yo quiero ser un adorador, ¿verdad? Yo quiero ser un verdadero adorador, ¿verdad? Una decisión de vivir para Dios, de crear, de arreglar un altar para el Señor, de hacer ajustes poco a poco. Recuerde que la vida no es una maratón de 100 metros, no es una carrera de 100 metros, es toda una maratón. Entonces hay que hacer cambios poco a poco. En lo que haces a diario te conviertes permanentemente. Empieza a adorar a diario, te vas a convertir en un adorador, que es lo que Dios anda buscando. Y por último, siempre me gusta decir una frase que es un tipo de eslogan mío, y es que cuando mi entendimiento se va renovando, mi estado se va transformando. Cuando mi entendimiento se va renovando, mi estado se va transformando. Empiece a vivir hoy, a caminar,
a planear, a hacer todo lo que haga desde la perspectiva diciendo, antes que cualquier cosa, yo soy un adorador de Dios. Así que voy a vivir mi vida de esta manera. Padre, gracias. Yo te alabo, Señor, te doy gracias. Declaro hoy, Señor, que esta adoración en tiempos de crisis, esto que estamos viviendo al día de hoy, va a producir grandes cosas en los hogares, en las familias y en las personas. Declaro en el nombre de Jesucristo hoy que si tú arreglas tu altar, que si tú tomas tu lugar de sacerdote, que si tú priorizas a Dios, las cosas en tu vida van a ser diferentes y vamos a ver la gloria de Dios en lo que viene. Gracias, Señor, te bendigo en el nombre de Jesucristo. Vamos adelante, vuélvete un adorador, entrégale todo al Señor y vamos a ver la gloria de Dios. Bendiciones.